¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, suscríbase, dele a la campanita, así podemos llegar a más personas. El evangelio que hoy nos toca comentar es un evangelio que desconcierta un poco, porque la actitud de Jesús parece una actitud poco evangélica en algunas situaciones. Pero vamos a tratar de explicar el porqué de la aparente negativa de Jesús a escuchar a una mujer que no era judía. Comencemos por decir cuál es el texto. Estamos hablando del capítulo 15, versículo 21. 15-21 del Evangelio de San Mateo. Ubiquemos primero este texto en el contexto de San Mateo. Como ya lo habíamos explicado, San Mateo estructura su Evangelio con 5 grandes discursos. Entre discurso y discurso hay una sección narrativa. El texto que hoy nos toca comentar es un texto que está entre el capítulo 13, que es el de las parábolas o discurso de las parábolas, y el capítulo 18, que es el discurso de la comunidad, es decir, un discurso en el cual Jesús presenta las pautas para vivir en la comunidad del reino. Por lo tanto, en los capítulos 14, 15, 16, 17, que están entre estos dos discursos, son capítulos en los que San Mateo nos va como presentando el camino de formación de los discípulos que Jesús va realizando. Jesús con sus gestos, con sus palabras, con sus milagros, le va indicando a los discípulos cómo debe ser un discípulo, los va formando. Por lo tanto, este texto que hoy nos toca comentar es un texto que Jesús es presentado como alguien que forma a los discípulos en una mirada más amplia. ¿Por qué digo en una mirada más amplia? Porque los judíos, el pueblo judío en general, al sentirse un pueblo privilegiado por Dios, ¿no? Porque toda la historia de la salvación presenta al pueblo judío como el pueblo que Dios elige para la salvación. Por lo tanto, el judío en general se sentía muy pueblo elegido y entonces estaban muy cerrados en ellos mismos. El judío no se juntaba con gente no judía. Y el juntarse con gente no judía era quedar impuro. Acuérdese, por ejemplo, cuando los sacerdotes van a pedirle a Pilato la crucifixión de Jesús, no entran al pretorio, no entran
al lugar donde estaba Pilato, por miedo a quedar impuros porque ya se venía la celebración de la Pascua. Cuando Pedro, por ejemplo, va a la casa de Cornelio, que el texto está en los Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana lo cuestiona a Pedro por haber entrado en casa de un pagano. Acuérdese también de aquel texto en el cual Jesús va a la casa del centurión y el centurión dice, no, basta que digas una palabra, mi sirviente se sanará. Como diciendo, no te quiero poner incómodo para que como judío entres en la casa de un no judío. Por lo tanto, esto de relacionarse con gente no judía era para el judío causa de impureza. Por eso también a los galileos, a los del norte de Israel, les llamaban con cierto desprecio Galilea de las naciones. ¿Por qué? Porque allí transitaba mucha gente que no era judía por cuestiones comerciales. Y entonces los galileos, Jesús era de Galilea, eran considerados medio judíos de cuarta, ¿no? Porque tenían relación con mucha gente no judía que transitaba por ahí. Por lo tanto, esto de relacionarse con no judíos era todo un tema. Pero además hay que tener en cuenta otro detalle importante. San Mateo escribe su evangelio a una comunidad judeo-cristiana, es decir, judíos convertidos en discípulos de Jesús, que vivían en el norte, fuera de los límites de Israel, una comunidad siro-palestinense, es decir, gente que había emigrado del sur, se había establecido en lo que hoy sería los límites entre Líbano, Siria e Israel, ¿no? Más o menos en esa zona, y que vivían estas comunidades un fuerte enfrentamiento con la sinagoga, es decir, con los judíos tradicionalistas, pero además dentro de la comunidad había también muchas tensiones porque se preguntaban si podían recibir en la comunidad gente no judía que aceptaba a Jesús, que manifestaban fe en Jesús y querían unirse a la comunidad. ¿Los recibimos o no los recibimos? Y algunos decían, no, para recibirlos tienen que hacerse judíos, es decir, asumir las costumbres de pureza, de circuncisión, etc. Y otros decían, no, basta con la fe. Estas tensiones dentro de la misma comunidad son las tensiones a las cuales responde el Evangelio de hoy. Es decir, el texto no lo tenemos que entender solamente en el contexto de la vida de Jesús, sino que es escrito por San Mateo, años 80, 85, cuando ya hace más de 40 años del fenómeno Jesucristo, y que es escrito para comunidades que viven estas tensiones. El texto es una respuesta en boca de Jesús y en el contexto en que se realiza
una respuesta a esas tensiones internas de la comunidad, que repito, era, los recibimos o no los recibimos a los que no son judíos, convivimos con ellos o les exigimos algo para que ellos se asimilen al judaísmo y recién puedan ser cristianos. Un problema serio para la época. San Mateo ya había insinuado en el capítulo 2 esta apertura universal. La figura de los magos, que es solamente de Mateo, que representan a los paganos, es decir, a los no judíos, es una figura que ya abre el panorama, es decir, lo que Jesús viene a darnos, a entregarnos, el mensaje del Evangelio no es solamente para los judíos, también es para los no judíos, representados en los magos. Y esta apertura va a tener su punto culminante en el último capítulo, diríamos en el último versículo de Mateo, en donde Jesús dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. De modo que la universalidad, para todos los hombres, podríamos decir la catolicidad del mensaje del Evangelio, está planteado ya desde el principio, pero es un proceso que tiene que hacer la comunidad de los discípulos. Los discípulos tienen que ir aprendiendo esta universalidad del mensaje del Evangelio. Hechas estas observaciones previas, vamos al texto. Capítulo 15, versículo 21. 15 del 21 al 28. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón es el norte de Israel. Hoy existen estas dos ciudades y pertenecen al Líbano, o sea, bien al norte de Israel. Se ve que Jesús quiere como salir del ambiente en donde estaba, en donde había bastantes fricciones, sobre todo con la dirigencia judía, y se retira a regiones más lejanas, quizás menos pobladas, centros menos numerosos. No dice el Evangelio si está en Tiro y Sidón, sino que habla de la región de Tiro y Sidón. Es decir, Jesús se va al norte, diríamos, a la zona limítrofe, ¿no? Algunos dicen que probablemente haya pasado la frontera, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está en los límites, en la frontera. En esto, una mujer cananea, procedente de aquella parte fronteriza, una mujer cananea. En realidad, los cananeos ya no existían como tales en tiempos de Jesús. Pero el evangelista coloca esta identidad a la mujer para remarcar que es de un pueblo enemigo de Israel. Los cananeos son los fenicios, los de la región del Líbano, que adoraban a otros dioses, tenían otra cultura y que eran enemigos de Israel, los habían hecho sufrir bastante. Por eso
el evangelista usa la palabra cananea para remarcar lo distinta que es esta mujer de los judíos, ¿no? Es de otra cultura, de otra raza, de gente enemiga de Israel. Una mujer cananea procedente de aquella parte fronteriza se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, hijo de David. Lo extraño es que esta mujer que no es judía le diga a Jesús, hijo de David. Es probable que algo haya averiguado de este Jesús que curaba gente. Porque ¿qué le pide? Mi hija tiene un demonio muy malo. Como diciendo, te pido que cures a mi hija, ¿no? ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su celular o en su computadora desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, suscríbase, déle a la campanita. Continuamos leyendo el capítulo 15, versículo 23. La mujer grita: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo, es decir, está muy enferma. Para los contemporáneos de Jesús, las enfermedades eran producto de algún demonio, algún espíritu malo que tenía la persona. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no respondió una sola palabra. Jesús no dice nada. Podríamos decir, la mata con la indiferencia. Ni le responde. Una actitud extraña, pero vamos a ver por qué. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? Una actitud egoísta. Despídela, es decir, nos molesta, sacarla del medio, decirle que se vaya. Nos está molestando con los gritos, viene gritando desde hace rato aquí detrás nuestro. Jesús les respondió, y aquí hay otra respuesta extraña de Jesús: solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús tiene conciencia de que su misión es principalmente para el pueblo de Israel, que allí está su primera preocupación. Cuando Jesús en el capítulo 10 envía a los discípulos, les dice: vayan solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No vayan a regiones de samaritanos ni gente extraña.
solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sí, Jesús tiene conciencia de que la prioridad la tiene el pueblo de Israel. Por eso le dice a los discípulos, un poco para que escuche la mujer esta también, ¿no? Solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella se acercó, se postró ante él. Esto de postrarse, proskynesin, significa reconocer en Jesús a alguien divino, porque no se postran delante de cualquiera, se postran solamente delante de Dios. Entonces es como un reconocimiento de quién es Jesús. Y le suplicó, es como que la mujer insiste a pesar de todo: Señor, ayúdame. Él le contestó, fíjense cómo, primero silencio, después respuesta a los discípulos, y ahora una respuesta a la mujer que es un tanto extraña. A nosotros nos suena una respuesta muy dura de parte de Jesús, pero ya la explicamos. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perritos. Para el judío, los paganos eran denominados los perros paganos, como un gesto de desprecio. Jesús aminora un poco y dice perritos, digamos cachorritos, podríamos decir, ¿no? ¿Quiénes son los hijos y quiénes son los perritos? Los hijos son los judíos y los perritos son los paganos. Yo no le puedo quitar el pan a los hijos y alimentar a los primeros, tengo que alimentar a los hijos, después a los cachorros. Pero ella le replicó, y aquí está la enseñanza central, ¿no? Es cierto, Señor, como diciendo, lo acepto, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Como diciendo, está bien, acepto que no soy hija, ¿no? Pero también algunas miguitas los perritos comen debajo de la mesa. Las migas que caen, los perritos las aprovechan. Como diciendo, acepto que no soy del pueblo de Israel, pero también podemos ligar a algo los que no somos judíos. Una muestra de fe muy grande, una insistencia muy grande, una intuición que esta mujer tiene de que Jesús no le va a fallar si ella insiste. Y entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se realice lo que deseas. Qué grande es tu fe. Desde aquella hora la hija de esta mujer quedó sana. ¿Por qué se presenta estas respuestas tan desconcertantes de parte de Jesús? Silencio, respuesta a los discípulos, una respuesta dura a la mujer y luego el aval de Jesús a la fe de esta mujer. Para hacerle ver a los discípulos, para enseñarle a la comunidad a la cual se dirige Mateo, que para que los paganos accedan
a formar la iglesia, la eclesía, la comunidad de los llamados, lo que hace falta es la fe. Que si hay fe, es la puerta de ingreso. Que no hay barreras, que hay que voltear las barreras que nos dividen y que hay que aceptar en la comunidad a gente que no es de los nuestros, diríamos, ¿no? Que no es del pueblo judío. Una respuesta, como decíamos al principio, a una comunidad en la cual se debatía, se discutía el ingreso de gente no judía a la comunidad eclesial. Queda claro que la fe es la puerta de entrada, tanto para los judíos como para los no judíos, que teniendo fe se puede entrar a la comunidad del reino. Pero esto nos plantea también a nosotros una serie de preguntas que tenemos que hacernos. Como iglesia, como comunidad cristiana, sea un grupo, una parroquia, un colegio, la diócesis, la iglesia toda. ¿Somos una comunidad abierta o somos una comunidad cerrada? El Papa Francisco decía todos, todos, todos. Insistía con esto para que nos demos cuenta de que la iglesia es católica, es decir, tiene lugar para todos. Por supuesto que dentro de la comunidad eclesial hay también reglas de convivencia y reglas diríamos, de funcionamiento. Toda comunidad tiene sus normas. Pero ¿cuál es la puerta de entrada? La fe. Una fe que lleva al encuentro con Jesús, porque esta fe de la mujer es un encuentro con Jesús. Ella confía plenamente en Jesús. Insiste, aunque Jesús parecería en el primer momento como muy cerrado a relacionarse con gente de otras culturas o de otra religión, como eran los cananeos. Sin embargo, la fe es la puerta de entrada. Sepamos ser una comunidad de puertas abiertas, una comunidad acogedora, una comunidad en donde todos tienen lugar. Aunque no todos puedan participar de la misma manera, pero todos pueden formar parte. Todos, todos, todos. Que no seamos comunidades cerradas. Que no seamos dentro de las comunidades aquellos que nos apoderamos de funciones que nos han encomendado. Esto es mío y esto lo hago yo y nadie más puede entrar aquí porque esto me lo han encomendado a mí. Bueno, esas actitudes así medio cerradas, ¿no? Hay que ser comunidades abiertas en donde todos tengan lugar y puedan dar el paso de la fe, es decir, el paso del encuentro personal con Jesús. Que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.